Desde 1950, más de 5,5 millones de colombianos, la mayoría de estratos 1, 2 y 3, han acudido a los créditos del ICETEX para estudiar sus carreras universitarias. Desde 2022, el Estado ha otorgado además más de 175.000 condonaciones de deudas y este año hubo un anuncio de subsidio para tasas de interés a 170.000 estudiantes que están pagando el crédito. Sin embargo, en paralelo, son muchas las historias de familias que se sienten ahogadas por los intereses de los préstamos, mientras el gobierno envía señales críticas contra este sistema. Por eso hay pendiente una reforma, pero parece estancada en este momento en el Congreso, pese a que han agendado varias fechas para su tercer debate, pero el reloj de la legislatura actual se acerca rápidamente a su final y los estudiantes reclaman que no se pierda entre las costuras de la escena política actual. Hablamos con estudiantes, pero también consultamos al senador Julio Elías Chagui. Queremos invitarlos además a escuchar este episodio y a ver otro en formato video podcast que entregaremos también este mismo jueves, especial de Feria del Libro, en una entrevista sobre la historia oculta de la política de los mundiales de fútbol desde 1930 hasta nuestros días. Hoy es jueves 30 de abril, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas para este jueves 30 de abril, último día del mes. La Corte Constitucional decidió suspender algunas de las medidas de la emergencia económica, frenando varios artículos, especialmente aquellos que tienen que ver con el decreto de reubicación y el de tierras. Nos referimos a la emergencia económica, una de las varias establecidas por el gobierno, esta por la ola invernal que se presentó en febrero pasado. Con esta decisión dispuso medidas distintas sobre la reubicación y reasignación de unidades agrarias. El primer artículo que suspendió de esta norma con fuerza de ley fue el 4, que otorgaba facultades extraordinarias al gobierno para adquirir inmuebles por motivos de utilidad pública e interés social, decía la norma, así como, abre comillas, el saneamiento automático de los vicios relativos a su titulación y tradición, existencia de limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas cautelares que impidan el uso, goce y disposición plena del predio, decía la norma. Con esto buscaban sanear incluso los vicios que surgieran con posterioridad al proceso de adquisición. La Corte decidió congelar esta disposición en su totalidad mientras la estudia de fondo. Y luego está el de la facultad para la Agencia Nacional de Tierras para autorizar la ocupación de predios por familias inscritas en el Registro Único de Damnificados, lo que fue interpretado por distintos sectores como la resurrección de la expropiación express. Estos dos artículos quedan suspendidos. Una fuerte polémica se ha despertado al interior del sector salud por el anuncio del Instituto Nacional de Cancerología sobre restringir temporalmente la atención de nuevos pacientes de la nueva EPS. Estamos hablando de una IPS que tiene funciones estatales y de la nueva EPS intervenida por el Estado, lo que significa dos entidades adscritas al Estado que se enfrentan en esta situación, por lo que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, desautorizó al Instituto Nacional de Cancerología y le advirtió que interpondrá una denuncia penal si suspende la atención a los usuarios de nueva EPS. La cartera dice que el instituto debe acatar los lineamientos. El instituto dice por su parte que las deudas con las EPS se cuadruplicaron en 2 años. El canal estatal RTVC contactó a los candidatos presidenciales para definir un encuentro en el que se establezcan la fecha y las reglas de juego de un debate presidencial. Siendo RTVC la cadena estatal, se cree que sería el que asistiría el candidato Iván Cepeda. No sabemos de lo que ocurra con otros debates, sea de los canales privados o de otras instancias, pero convocado por el gerente de Inravisión RTVC, Holman Morris, es una respuesta a la petición de los candidatos a la Casa de Nariño para que se realice el debate presidencial antes de la primera vuelta el 31 de mayo. Por eso se espera el resultado de esta reunión, una reunión de representantes de los candidatos o de los candidatos mismos para definir
cómo van a jugar. Todos conocemos a alguien que ha tenido que acudir a los créditos del ICETEX para estudiar, sea un hijo, un tío, un primo, un hermano, un conocido. Todos sabemos lo que han pasado y lo que significa pagar una deuda del ICETEX. Los más organizados logran hacerlo después de un tiempo, pero en su mayoría es un proceso difícil en el que si consiguen trabajo muchas veces posterior a sus estudios, tienen que pagar esos créditos de casi que con la totalidad de su sueldo. De hecho, en una de las liquidaciones de un préstamo del ICETEX que nos hizo llegar uno de nuestros invitados, se puede leer cómo después de haber pagado 27 cuotas, un usuario todavía debe 66 millones de pesos y las cuotas oscilan en algunos casos entre 2 millones de pesos, a veces menos, a veces 1,5 millones de pesos, a un interés del 14,3% anual. Esto, por supuesto, es muy difícil para cualquier estudiante joven que espera iniciar su carrera profesional. Por eso hay un proyecto pendiente en el Congreso que ya está pendiente de su tercer debate, que es la reforma al ICETEX. Pero no ha sido fácil. No ha sido una ni dos las veces en que se ha cancelado la cita para tener este debate. Y los estudiantes, algunos de ellos, han ido hasta el Congreso a reclamar que se dé el debate. No solo estudiantes, también familiares de estudiantes se han organizado para ir a reclamarle al Congreso que le dé un avance al proyecto, que no lo deje ahí botado. E incluso llegaron a insinuar que los congresistas que no están debatiendo en estos días porque lo han cancelado durante 2 días seguidos es porque se fueron al Festival Vallenato. Uno de ellos ya desmintió el asunto, vamos a hablar con él. Pero comenzamos primero escuchando a 2 estudiantes. Estamos con Dayana Díaz, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Bosque, y con Nelson Ramírez, estudiante miembro del Consejo Directivo Universitario de la Universidad Javeriana. Lo primero es entender la noticia, qué es lo que está pasando en estos días con respecto a este tema del ICETEX en el Congreso. Pues mira, básicamente Julio Elías Chagüí, al ser el presidente de la Comisión Primera del Senado, él es el que determina pues el orden de los proyectos, la forma en que va pues a priorizarse, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto ya en el último mes de parte de él es casi que una estrategia de saboteo a nuestro proyecto. Inicialmente empezamos estando en el primer puesto del orden del día, posterior a eso lo bajó al puesto 14, después de eso lo sacó de la agenda, lo sacó durante 2 semanas enteras, hace poco lo volvió a incluir, pero lo puso en el puesto 8 y luego lo volvió a bajar. Para colmo de males, ha cancelado las sesiones de la comisión, o sea, él publica el orden del día, diciendo como si vamos a sesionar y de un momento a otro, como a la 1 o 2 horas, cogía plaza. Entonces, nos hemos visto como en este momento casi que contra la espalda y la pared porque tenemos una mesa directiva que no está siendo garantista, que no le está dando prioridad a este proyecto y que es importante. O sea, estamos colgados de tiempo y esa es la realidad. De acuerdo. Nelson, ustedes son un grupo de estudiantes, o bueno, incluso esto debe ser una iniciativa que ha encontrado diferentes voces de diferentes lados y están allá. Muchos de ustedes han estado siguiendo la posibilidad de que debatan. El martes se esperaba que lo hicieran y no pasó nada. El miércoles también se canceló la sesión. ¿Cómo se han organizado ustedes para seguir este debate? Pues un saludo, Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucha en ese espacio por darnos una voz a los estudiantes en tan importante espacio. Y bueno, queremos contarles que básicamente nosotros nos hemos venido organizando como una manera muy orgánica y natural. Hemos ido comenzando como por las redes sociales, por el movimiento estudiantil, el movimiento de los afectados, creamos y consolidamos un equipo o un grupo de gente afectada, de personas que están en todo el país, asciende más o menos a las 350 personas que estamos en una red de WhatsApp y nos estamos comunicando constantemente por allí. Y hemos ido como creando como sinergias y entre todos compartimos pues, las preocupaciones del tema del ICETEX, ¿no? Digamos que
la gente se va sumando, la gente va diciendo, bueno, yo quiero aportar desde este lugar, porque es una situación que nos afecta a todos los colombianos, ¿sí? De diferentes partes del país. Entonces, ha sido un proceso interesante, sin embargo, sí nos sentimos muy molestos el día de hoy, porque realmente esto es no hay intención política de que se lleve este debate de la reforma al ICETEX. Hemos intentado hacer mensajes, videos, derechos de petición, hemos hecho de todo lo que podemos tener en nuestras manos para poder llegarle al doctor Julio Elías Chagui, a la Comisión Primera del Senado, y ha sido imposible, de verdad, nos ignoran, inclusive mandándoles cartas y mensajes pues desde el corazón, porque es que esto nos mueve las fibras por el problema que estamos teniendo los jóvenes en el país. Entonces, no, nadie es contundente que no hay intención de debatir este proceso, y por eso pues ya nos hemos visto en la tarea de comenzar a mirar otras estrategias para poder llegarle al doctor Chagui, a la mesa directiva para agendar esto. Pero ha sido un proceso muy interesante entre todos los estudiantes, nos hemos encontrado jóvenes afectados, señoras adultas, personas en condiciones de discapacidad, nos vamos entre todos, uno apoya al otro para que podamos venir, compartir los videos y bueno, hacer una estrategia conjunta entre todas y todos. Consultamos, por supuesto, al senador Julio Elías Chagui Flores de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Primera del Senado en la legislatura 2025-2026, a quien señalan de estar perdido. Él ha publicado un video durante este miércoles mostrando que no estaba de paseo, que estaba en el Senado, que estaba ya trabajando. Porque hay que decir que de los estudiantes organizados dicen que el senador está dándole largas al tema. Esto fue lo que nos respondió. No eres el primer medio que me llama hoy. Creo que contigo son 3 o 4. Y eso no es casualidad. Además de unos videos que han publicado en redes sociales, calumniándome, diciéndome que me fui para Valledupar. Me tocó responderles con un video hecho desde el recinto del Congreso de la República. Todo eso para decirte que no voy a caer en ese juego y en esas trampas, que sé de dónde vienen. ¿Qué sí te puedo decir como presidente de la Comisión Primera de Senado? Seguramente muchos usuarios o muchos afectados o muchas personas que podrían ser beneficiarias de ese proyecto no conocen el funcionamiento del Congreso y de la Comisión Primera. Yo entiendo el desespero, inclusive esto que te estoy diciendo se lo he dicho a cada uno de los periodistas que me han llamado. Inclusive cuando se discuta, votaré favorablemente la mayoría de los artículos. Fui yo como presidente quien asignó rápidamente ponentes a ese proyecto cuando la congresista Jubinado me lo pidió. Fui yo quien lo anunció al final de la última legislatura cuando estábamos debatiendo creación del Ministerio de Minigualdad, lo anunció para que pudiera debatirse rápidamente en esta nueva legislatura porque ya tenía radicación de ponencia. Pero la Comisión Primera es la que más proyectos le llegan históricamente, con lobby de muchos colegas diciendo lo mismo, que su proyecto es prioridad para ellos o para el país, y yo respeto lo que piensa cada uno de mis colegas. Pero como lo he hecho en todos los medios, respeto la ley quinta como presidente. ¿Por qué te hablo de la ley quinta? Esta es la parte que de pronto los usuarios que los han llamado no tienen muy claro. En estos momentos hay más o menos 80 proyectos en comisión, 40 ya con ponencia. Mira, va a ser humanamente imposible debatirlos todos, absolutamente todos. ¿Qué dice la ley quinta? Que las estatutarias tienen prioridad. Allí tenemos varias estatutarias, como lo he dicho anteriormente, como la ciudadanía juvenil, que también tiene presión de muchos jóvenes. No solo los del ICETEX, la mesada 14, la ciudadanía juvenil, el sistema de vigilancia, entre otras que no son estatutarias, pero también tienen prioridad, más algunas que me han pedido mis colegas de comisión y que no son de comisión. Entonces, si nos vamos a las reglas, ese proyecto debería estar más o menos en el punto 30 del orden del día, por el día en que fue radicado, por los tiempos en que se les ha rendido la ponencia y por todo lo demás que te he dicho. Yo le dije telefónicamente o vía chat a la representante que está interesada en ese proyecto que lo iba a incorporar nuevamente y se lo incorporé en el punto 11 del orden del día. Si no estoy mal, estoy en el punto 11. En una entrevista anterior dije que en el 15, pero ahora dándome cuenta lo incorporé en el 11 y le dije a ella que apenas podía lo subía un poco más
porque debo respetar también los acuerdos que he hecho con mis colegas y con la Ley Quinta. Por otra parte, el proyecto de creación del Ministerio de la Igualdad tiene mensaje de urgencia del gobierno. ¿Qué quiere decir eso en la Ley Quinta? Que debo estar debatiendo, que no debería estar debatiendo ningún otro proyecto, sino Ministerio de la Igualdad. Lo que te trato de decir es que le he dado prioridad a esos proyectos que te hablé anteriormente para tratar de sacarlos y para tratar de ayudarle a colegas como ella, pero la misma comisión, eso ha sido imposible. Muchos proyectos, yo por ejemplo estuve la semana pasada, solo 2 senadores fueron a sesión, hay una contienda política, hay 2 senadores de la comisión que están en la campaña presidencial, la senadora Aida Cuilque y la senadora Paloma Valencia. Es difícil armar el quórum. La semana pasada en 2 sesiones no hubo quórum de la comisión. Entonces termino diciéndote que yo voy a ayudar en ese proyecto en lo que más pueda. Voy a seguir ayudándolo, respetando la Ley Quinta, respetando a mis colegas. No voy a caer en ataques personales, en esas bajezas. Como te digo, es muy diciente que hoy me hayan llamado 4 medios de comunicación, que hayan sacado videos de redes, como ya te lo dije anteriormente, y yo no voy a caer en ese juego, ni me dejo amenazar, ni me dejo amedrentar. Que saquen lo que quieran que tengan que sacar de mí, yo responderé técnicamente, y ahí está la secretaria de la comisión que puede responder como notaria de la buena fe de cómo se han hecho las cosas en la comisión primera del Senado. ¿Esto afecta a todos los estudiantes por igual o hay algunos que han tenido alguna suerte no sé, de gabelas? ¿Esto está afectando a todos los usuarios de ICETEX? Lo pregunto porque recuerdo que en algún punto una de las discusiones que había era que en ese momento el gobierno no estaba, o el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Hacienda, no estaba girando los dineros para quienes tenían préstamos del ICETEX que estaban incluso en otros países o con deudas que estaban creciendo, no le giraban, y a los que ya venían, pues venían en otras condiciones. ¿Esto está igual para todos en este momento? ¿Cómo es la situación? No sé quién me pueda contar, Dayana o Nelson. Pues realmente está afectando a todas las personas, a todos los jóvenes y estudiantes y egresados también, porque en ese momento muchos egresados del que salieron con créditos del ICETEX, pues son los que están más afectados ahorita mismo, porque a ellos le quitaron todos los subsidios y las condonaciones que tenía el gobierno, entonces quedaron afectados pagando unas cuotas elevadísimas. Tal es el caso de una compañera que tenía un crédito de 50 millones, se quedó atrasada un poco en los pagos, le cargaron la cuenta 15 millones y ahora está debiendo 66 millones. O sea que la deuda de ICETEX no está bajando, sino está subiendo. De estos 66 millones está pagando intereses de los 15 millones que se le capitalizaron, que son más o menos 270.000, y de su crédito, que son más o menos 800.000 pesos. Entonces, prácticamente la cuota que paga mensualmente ella es el 75% de la cuota se va para intereses y el resto se va para capital. Y también decimos que están afectados todos porque el 92% de los usuarios del ICETEX son de estratos 1 y 2 y 3, o sea, las personas más vulnerables del país y que no han podido pues, buscar soluciones. En este tema del sostenimiento, también cuando quitan los subsidios de sostenimiento, se ha venido afectando también universidades públicas como también privadas, porque bien sabemos que muchos estudiantes han viajado, son foráneos, viajan a Bogotá para estudiar y se suponía que el ICETEX les iba a dar su subsidio para que se sostuvieran y para que tuvieran su vida en el lugar en donde se harán vivir, ya sea Bogotá, Cali o Medellín, las ciudades principales, y el ICETEX unilateralmente eliminó los subsidios de sostenimiento. Entonces, si vamos a las cifras, los estudiantes de universidad pública están muy, muy afectados porque no tienen esos subsidios de sostenimiento y no saben cómo subsidiar. Un compañero me mandaba, en toda esta lógica de conversar con ellos, me mandaba como ellos les mandaron un correo electrónico diciéndole, simplemente no hay recursos, ya no le vamos a dar más el subsidio de sostenimiento, fin. O sea, esto es una cosa unilateral, esto es una cosa que no se conversa con la gente, con los estudiantes de manera adecuada. Entonces, por eso los afectados se van como incrementando. El presidente ha enviado varios mensajes a lo largo de estos años y a través del ministro de Educación que dan a entender que el modelo de ICETEX para la visión del gobierno pues es la de un esquema de préstamos que benefician a unas personas pero que no está ayudando a los estudiantes y al contrario pues está promoviendo la gratuidad o por lo menos la financiación de la educación en muchos sectores de la sociedad. Pero eso, ¿cómo funciona cuando estudiantes quieren estudiar en universidades privadas?
¿Funciona desde el punto de vista, cómo lo ven ustedes, el modelo que quiere proponer la visión del gobierno Petro? Básicamente, uno entiende la lógica del presidente con reforzar la educación pública, es decir, eso no está mal. Sin embargo, el gran dilema es que acá está generando un conflicto entre el sector público-privado, ignorando que estamos frente a un sistema educativo mixto y lo que está haciendo es generar implicaciones negativas para miles de jóvenes. Como ya lo dije antes, la universidad pública, aunque si bien ahorita tiene una política de gratuidad, no es para todo el mundo por las condiciones ya expuestas. Hay jóvenes que les toca trasladarse, no todo el mundo tiene para poder pagar un pasaje, un arriendo, alimentación, la oferta académica es mínima, la infraestructura casi que es inexistente, o sea, son grandes problemáticas que ni siquiera se han intentado resolver porque ni siquiera se han girado los recursos necesarios para la universidad pública y aún así esperamos que los jóvenes entonces dejen de estudiar solo porque al presidente no le gusta la universidad privada. Y entonces generamos una afectación, claro, y CETEX tiene muchos problemas. Y yo creo que yo como usuaria no puedo andarle diciendo a la gente como la entidad funciona a las mil maravillas. No, tiene cosas, pero esas se pueden mejorar. Y eso no implica yo tener que quitarle la posibilidad a miles de jóvenes de finalizar sus estudios y de tener un título universitario. Es un derecho. Y aquí lo estamos vulnerando por una política casi que sectaria e ideológica. Nelson, las universidades privadas son probablemente de las más afectadas por un sistema en el que precisamente estos dineros se están dejando de entrar. Pues realmente muchas universidades están bien afectadas por el tema del ICETEX porque la mayoría de las universidades en el país son matrícula dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dependen básicamente del ingreso de la matrícula para poderse sostener. Entonces el ICETEX, al momento de comenzar a recortar los giros y a recortar el presupuesto para poder que los jóvenes estudien, pues menos dinero le va a llegar a la universidad privada y pues, hemos visto el caso de universidades seriamente afectadas con la Universidad de Santo Tomás, que ahorita pues estuvo... los que vamos por la séptima vimos que estaba vendiendo uno de los edificios y la compró otra universidad. Entonces ahí vamos viendo cómo se va menguando las universidades pequeñas y digamos universidades como históricamente como la Santo Tomás, que es de las más antiguas del país, se van viendo afectadas por toda esta política que quiere como menguar lo privado y potencializar lo público. Aunque nosotros la premisa es potencialice lo privado, potencialice lo público, pero cuide lo privado. No nos ponga disyuntivas porque eso nos puede afectar realmente a los estudiantes. Para resumir, puntos esenciales a los que debería llegar en el futuro el modelo ICETEX, Dayana. Bueno, lo principal de esta reforma es pues regular la tasa de interés. Lo que estamos buscando en este momento es que por lo menos para los estratos 1, 2 y 3 la tasa sea del IPC más 0 puntos porcentuales, tal cual como lo establece ya la ley, pero en el caso de los jóvenes de estrato de 4 en adelante, que sea IPC más 2 puntos porcentuales. Parte de eso, prohibir tajantemente la capitalización de interés. Digamos que en este momento está prohibida legalmente, pero ICETEX lo sigue haciendo. Ellos lo siguen implementando, cosa que pues uno dice, bueno, cuestionable. Aparte de eso, pues que haya una permanencia real de los subsidios de sostenimiento y que sea lo correcto. Es decir, en este momento he conocido casos de otros jóvenes usuarios que reciben menos de lo que tendrían que recibir por apoyo de sostenimiento. Entonces, eso pues también, eso tiene que quedar debidamente reglamentado, regulado, para evitar este tipo de situaciones que no tengan que esperarse casi 2 años para recibir un mínimo, que es casos que hemos conocido con Nelson. Por otra parte, pues regular las políticas integrales de condonación en este momento y ICETEX tiene unas políticas de condonación que aplican al 25% de la deuda adquirida. El problema es que aunque si bien los acuerdos internos de la entidad dicen que eso se va para el capital, perdón, en la práctica esa condonación se está aplicando al interés. Entonces, en términos reales, la deuda no está bajando. Y lo ideal es que sea reglamentado. Hay líneas de crédito, por ejemplo, para víctimas del conflicto armado a los que no les aplica. Entonces, si ellos quisieran acceder a esa política de condonación, tendrían que acceder a líneas de crédito que no son específicamente para ellos. Es decir, que no tienen una naturaleza diferencial en su caso y que tampoco están debidamente reglamentados por la Corte Constitucional. Aparte de eso, pues también establecer como topes de la deuda. En este momento estamos pagando 3 o 4 veces la deuda adquirida. La idea es que sea un tope 1.5, ni más ni menos. O incluso pues si usted puede pagar menos adelante, pero que se vean esos pagos, que realmente se vean a capital,
Y aparte de eso, pues prohibir de forma unilateral los créditos. Y CETEX tiene esta pequeña maña que cuando quiere le cambia a uno las condiciones y no hay pelea que valga. Realmente ese ha sido como los problemas y eso es como lo que queremos solucionar, así como a grandes rasgos con esta reforma, como los puntos más esenciales y que son con los que vemos nosotros realmente que más problemáticas están generando en este momento. Yo quisiera sumar, si quieres sumar una cosita que también creo que es importante, es que nosotros no podemos ver la educación como un tema transaccional y financiero, ¿no? Nosotros tenemos que ver la educación como lo que es, considerada como un derecho de carácter social. Entonces, si nosotros nos metemos en la dinámica y lógica financiera de que tiene que ser una transacción, pues no funciona porque la educación no es eso, sino tiene una integralidad y muchas cosas detrás. Entonces, lo que busca en principio también todo este proceso de reforma es que cambie la naturaleza de la entidad y sea de carácter social. Entonces, todo lo que quiere detrás de fondo es que esto se vuelva más humano y que no pase lo que está ocurriendo en este momento, que es que jóvenes con salud mental, con estrés, nos llaman llorando, nos escriben mensajes por Instagram, por redes sociales, diciendo, no, de verdad esto es insostenible y de verdad no queremos que esto se siga dilatando de esta manera. También hay un tema importante y es que, claro, cada vez que va cambiando, como no hay como no hay una regulación clara, cada vez que va cambiando el gobierno de turno, pues entonces van cambiando las políticas y las condiciones de la entidad. Lo que busca es que nosotros tengamos un piso del presupuesto general de la nación. Y esto no está mal y esto nos han juzgado mucho esto del proyecto de ley porque dice que genera mucha rigidez presupuestal y que puede ser un rubro que no sé, que ponga como en aprietos y que sea anticonstitucional. Pues esto no es verdad porque en principio, cuando hablamos de un derecho de carácter social, pues los derechos de carácter social pues pueden generar esta rigidez como son la salud, la educación, la seguridad social y no está mal porque lo que buscamos es que nosotros tengamos un piso para podernos parar los jóvenes de los usuarios y ciertamente el articulado es muy claro en decir no solamente es quedarnos con el presupuesto general de la nación y con lo que podamos sacar de allí, sino vamos a ver cómo diversificamos recursos y eso es muy claro todo el articulado, es decir, vamos a buscar otras fuentes de ingreso y de fondeo para que se sostenga la entidad. Entonces hemos entrado como en eso de que de pronto esto no está bien articulado, no se ha hecho el proceso, pero créanos a Carlos y toda la mesa y todas las personas que nos escuchan hoy es que este trabajo se ha hecho con la gente. Este proceso se hizo desde audiencias públicas con la gente en los territorios, escuchando a los diferentes actores sociales, escuchando a las universidades, escuchando a los afectados, y ha sido una construcción coherente y concisa que no puede quedar en el aire esperando que un nuevo gobierno se consolide quién sabe en cuántos años, que sabemos que quedó fragmentado y que no pueda tener pues, condiciones para los jóvenes y para las personas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes después de este viernes festivo.